Ohtani es simplemente diferente. El efecto Ohtani está dominando la nación en una situación anómala, forzando finalmente la rendición de los medios de comunicación de Nueva York. Ahora mismo, un fenómeno extraordinario se está apoderando de Estados Unidos. Desde que Shohei Ohtani se unió a los Dodgers, las ventas de mercancía han experimentado un aumento interanual del 8.350%. El impacto económico ha alcanzado los 116.800 millones de yenes, y una escena sin precedentes se extiende por el país. Incluso las tribunas de los estadios visitantes están repletas de aficionados que visten el uniforme de Ohtani. Y lo que es más impactante, incluso los medios de Nueva York, que tradicionalmente han mantenido una postura de que los Yankees son supremos, finalmente se han rendido. Veteranos del béisbol, como el ex-manager de los Yankees, Joe Torre, Alex Rodríguez y Dusty Baker, se han visto obligados a admitir que Ohtani está en una clase aparte. ¿Qué hizo que estas figuras de élite reconocieran a Ohtani hasta este punto? Profundicemos en las asombrosas razones por las cuales los medios de Nueva York y las leyendas de la MLB se vieron forzados a declarar que Ohtani es una categoría única. El dominio estratégico de los Dodgers. Durante la temporada baja de 2025, los Dodgers orquestaron una serie de adquisiciones que sacudieron los cimientos del béisbol. La adquisición de Kyle Tucker, una estrella de 28 años, con un MVP de liga en 2023 y múltiples selecciones al All-Star, fue solo el comienzo. Tucker, un jardinero de poder que contribuye tanto ofensiva como defensivamente, fue perseguido en una intensa guerra de ofertas entre equipos. Pero los Dodgers no se detuvieron allí. También aseguraron al lanzador Trevor Williams, fortaleciendo aún más una plantilla ya de por sí impresionante. El director de operaciones de los Dodgers, Andrew Friedman, resumió la estrategia con una frase lapidaria: "Esto es para seguir ganando durante los 10 años de Ohtani". Los Dodgers han fijado como meta ganar la Serie Mundial cada año durante la vigencia del contrato de Ohtani, y han dejado claro que no escatimarán en gastos para lograrlo. El resultado de estas adquisiciones se tradujo en cifras asombrosas. Fangraphs, una respetada firma de análisis, predijo que la probabilidad de que los Dodgers ganen la Serie Mundial al comienzo de la temporada es del 31%. Esta es la cifra más alta jamás proyectada en la historia de la MLB para un equipo antes de la temporada inaugural. Normalmente, el límite superior para los equipos más fuertes se sitúa en el bajo 20%, ya que el béisbol, con su temporada de 162 partidos, siempre presenta incertidumbre, lesiones, bajones de rendimiento e imprevistos. Sin embargo, los Dodgers pulverizaron esta convención con un 31%, una prueba irrefutable de una fuerza de equipo inigualable. Los medios neoyorquinos reportaron con asombro, preguntando: «Esto es una locura. ¿Hasta dónde piensan llegar?». Pero este refuerzo dominante es solo una faceta del impacto de Ohtani. La razón por la que los medios de Nueva York y las leyendas de la MLB quedaron verdaderamente estupefactos fue otra, mucho más profunda y sorprendente. La rendición de las leyendas. Tras la llegada de Ohtani a los Dodgers, los iconos del béisbol comenzaron a pronunciar palabras que jamás se les había escuchado. El peso de sus testimonios hizo que Estados Unidos contuviera la respiración. Primero, Joe Torre, ex-manager de los Yankees. Este manager legendario, que guió a los Yankees a 4 victorias en la Serie Mundial entre 1996 y 2007, declaró: «Si logran ganar 3 seguidas, será gracias a Ohtani». Para entender la magnitud de esta afirmación, hay que recordar la posición de Torre. Él es la encarnación del valor de que los Yankees son lo mejor en Nueva York. El hombre que cultivó la dinastía Yankees,
con figuras como Derek Jeter, Mariano Rivera y Bernie Williams. Que él elogie a un jugador de los Dodgers, el equipo rival, con tal magnitud, era impensable hasta ahora. El impacto de Ohtani trascendió incluso ese orgullo. Luego, el testimonio de Alex Rodríguez, ex superestrella de los Yankees, con 696 jonrones, 3 premios MVP y 14 selecciones al All-Star. Él fue categórico. Él está cambiando la historia del béisbol. Noten la expresión «está cambiando» en tiempo presente. Esto indica que la influencia de Ohtani no es un fenómeno temporal, sino una expansión continua que se desarrolla en este mismo instante. Es un proceso activo, no un evento del pasado. Finalmente, el testimonio de Dusty Baker, un sabio del béisbol que ha estado involucrado en la MLB durante más de 50 años y ha ganado 3 premios al Manager del Año. Baker dijo: Shohei cambió la MLB para nosotros. La palabra cambió y el tono de gratitud evidencian el profundo respeto que siente por Ohtani. Estos no son meros elogios. Las leyendas de los Yankees, los veteranos de los medios de Nueva York y los managers que han visto toda la historia de la MLB se vieron obligados a admitir que Ohtani es único. Han visto a Babe Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Derek Jeter, pero coinciden en que Ohtani es una excepción a toda regla. ¿Por qué estas leyendas tratan a Ohtani con tanta deferencia? La respuesta se encuentra en cifras impactantes. La anormalidad del impacto económico. La razón por la que los medios de Nueva York y las leyendas de la MLB se vieron obligados a admitir que Ohtani es especial reside en la magnitud anormal de su impacto económico. Comencemos con las ventas de mercancía. Un aumento interanual del 83.500%. Muchos dudarán de esta cifra, pero no es un error tipográfico. No es 835%, sino 8.350%, lo que equivale a 83.5 veces el volumen de ventas del año anterior. Si las ventas fueron de 1 millón el año pasado, ahora son de 83.5 millones. Los expertos en negocios deportivos se mostraron unánimes al ver este número. No tiene precedentes. Es incomprensible. Normalmente, cuando un jugador popular cambia de equipo, las ventas de mercancía pueden duplicarse o triplicarse, pero 83.5 veces supera por completo el sentido común de los negocios deportivos. Además, en las ventas de uniformes a través de Fanatics, Ohtani superó el récord de Lionel Messi en las primeras 48 horas. Un jugador de béisbol superó el récord del superastro absoluto del fútbol, uno de los deportistas más populares del mundo, en solo 48 horas, únicamente en territorio estadounidense. A esto se suma la anormalidad en los costes de publicidad. La tarifa publicitaria de los paneles exteriores del Dodger Stadium se disparó de $500,000 a $6.5 millones, un aumento de 13 veces. Esto significa que las corporaciones determinaron que anunciar en un estadio donde juega Ohtani garantiza un retorno de inversión 13 veces mayor. Las tarifas de publicidad son una inversión que las empresas calculan con la máxima cautela, analizando estrictamente el coste-beneficio. El hecho de que la tarifa se multiplicara por 13 demuestra que las empresas reconocen que el poder de atracción de Ohtani tiene un valor 13 veces superior. Finalmente, la asistencia. La asistencia a los partidos en casa de los Dodgers alcanzó los 3.94 millones, un aumento de 100,000 personas respecto al año anterior. Un equipo que ya era altamente popular logró atraer a 100,000 aficionados adicionales. Y lo que es más sorprendente, la asistencia a los partidos visitantes aumentó un 12.3%. Normalmente,
La asistencia en estadios rivales depende de la popularidad del equipo local. Pero en el caso de Ohtani, los aficionados rivales comenzaron a asistir solo para verlo jugar. El impacto económico total alcanzó los 116.800 millones de yenes. Esta cifra supera con creces el impacto económico de 87.200 millones de yenes generado por la victoria de la Liga Central de los Hanshin Tigers en 2023. Un solo jugador generó un impacto económico mayor que el de un campeonato de equipo. Esta es la razón por la que los medios de Nueva York y las leyendas de la MLB se vieron obligados a admitir que Ohtani es un caso único. Estas cifras trascienden el marco de un solo jugador de béisbol. Ohtani es un fenómeno económico en sí mismo. La confirmación de las autoridades. Ante este impacto económico sin precedentes, el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, se pronunció. Kasten, con más de 40 años de experiencia en la gestión de equipos en la NBA, NHL y MLB, hizo una declaración poderosa a los medios. En mis más de 40 años de carrera, nunca he visto un jugador de grandes ligas con la influencia de Ohtani. 40 años de carrera. Kasten vivió la época en la que Michael Jordan dominó la NBA, llevando a los Chicago Bulls a 6 campeonatos. Vio la era de Derek Jeter, construyendo la era dorada de los Yankees con 5 series mundiales. Vio el apogeo de Ken Griffey Jr., que encendió a toda la nación. Sin embargo, afirma que, incluyendo a todas estas leyendas, nunca ha visto un jugador con la influencia de Shohei Ohtani. Debemos comprender el peso de este testimonio. Kasten no es un simple aficionado. Es el líder de una franquicia que ha trabajado en la vanguardia de los negocios deportivos profesionales durante 4 décadas. Su testimonio no es un elogio emocional, sino una evaluación sobria basada en cifras de negocios. La evidencia del campo también respalda esta anormalidad. Un empleado de la tienda de los Dodgers relató, visiblemente agotado: ponemos mercancía por la mañana y se agota al mediodía. Simplemente no podemos mantener el ritmo del inventario. Por lo general, los artículos deportivos se venden más durante los fines de semana o los días de partido. Las ventas caen drásticamente en días de semana sin partido. Sin embargo, los artículos de Ohtani se agotan al mediodía, incluso en días laborables y sin partido. El personal de inventario basa los pedidos en datos históricos. ¿Cuánto se vendió el año pasado? ¿Cuántas unidades de cierto jugador se venden por semana? Pero la mercancía de Ohtani tiene una tasa de venta que no se ajusta a ningún dato anterior, invalidando toda la lógica tradicional de gestión de inventario. Aquí reside la razón por la que los expertos en negocios deportivos afirman que no hay precedentes. La popularidad anómala en estadios visitantes. La influencia de Ohtani no se limitó al Dodger Stadium. En los estadios visitantes, el hogar de los equipos rivales, se estaba produciendo un fenómeno nunca antes visto en la historia de la MLB. Escenas de tribunas llenas con el uniforme número 17 de Ohtani se hicieron habituales en todo el país. Normalmente, en un partido de béisbol, los aficionados del equipo local constituyen la gran mayoría. Los espectadores que visten la camiseta del equipo rival no suelen superar el 5% o 10%. Esa era la regla de oro del béisbol. Sin embargo, en los partidos donde jugaba Ohtani, esta regla se hizo añicos. Se observó que entre el 30% y el 50% de las tribunas en estadios rivales estaban llenas de camisetas número 17 de Ohtani. En el Great American Ballpark, hogar de los Cincinnati Reds, el comentarista de la estación de televisión local, WLWT Sports, dijo durante la transmisión:
El número 17 cambia el aire, cambia toda la atmósfera. Que una estación local elogia a un jugador del equipo rival de manera tan especial durante una transmisión es algo sin precedentes en la historia de la MLB. El trabajo de estos comentaristas es apoyar al equipo local y animar a los aficionados. Alabar a un jugador rival va en contra de su propósito original. Pero la influencia de Ohtani superó incluso esta postura profesional. Esto es, de hecho, una declaración de rendición. Implica, queremos apoyar a nuestro equipo local, pero la existencia de Ohtani es demasiado especial. Incluso la reportera dedicada al equipo local rival testificó: cada vez que jugamos contra Ohtani, él se convierte en el centro de la conversación en la ciudad. Mi trabajo es dar información sobre el equipo local, pero la ciudad entera se llena de conversaciones sobre Ohtani. El trabajo de la reportera es entrevistar a los jugadores locales y transmitir noticias del equipo a los aficionados. Sin embargo, cuando Ohtani llega, toda la conversación de la ciudad se centra en él y la información del equipo local se entierra por completo. Se dice que en los restaurantes, bares y supermercados locales, solo se escucha, ¿viste a Ohtani? Ese jonrón fue increíble. Esta es la razón por la que se dice que el efecto Ohtani domina a toda la nación. Ya sea en casa o fuera, en Los Ángeles, Nueva York o Cincinnati, la presencia de Ohtani es especial. La razón por la que los medios de Nueva York se vieron obligados a admitir que Ohtani es único es porque, frente a esta abrumadora realidad, simplemente no había motivos para resistirse. El nuevo amanecer que marca el efecto Ohtani. Como hemos visto, la influencia de Ohtani ha trascendido la esfera de un simple jugador de béisbol. Un aumento del 83.500% en las ventas de mercancía. Un impacto económico de 116.800 millones de yenes. Un incremento de 13 veces en los costes de publicidad y tribunas visitantes repletas de camisetas número 17. Un presidente de club con más de 40 años de experiencia testificó que nunca había visto un jugador con tal impacto, y las leyendas de los Yankees se vieron obligadas a admitir que él está cambiando la historia del béisbol. Ohtani está reescribiendo la historia de la MLB, no solo a través de sus estadísticas deportivas, sino en la economía, la popularidad y la influencia. Y este fenómeno es solo el comienzo.